Vamos a considerar el lugar de los judíos en la profecía bíblica. Quiero dirigir su atención a dos versículos en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 y 32. Si pues coméis o bebéis, dice la palabra de Dios, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Observe en este versículo 32 una triple división de la raza humana: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Aquí la iglesia se distingue de los dos primeros. La iglesia está formada por todos aquellos que han sido llamados de entre los judíos y los gentiles y que han sido salvos por la fe en Jesucristo. Ahora bien, en este presente mensaje vamos a considerar en parte la historia y el destino de los judíos. Con la creciente ola de antisemitismo es muy importante para los cristianos repensar lo que la Biblia enseña acerca de los judíos. Referente a la cuestión judía, yo quiero obedecer lo que Pablo dice en el versículo 31 de 1 Corintios 10 que terminamos de leer. Allí se nos dice que debemos glorificar a Dios, porque dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, el segundo versículo, el versículo 32 que leíamos, dice que debemos evitar la ofensa, es decir, vamos a ejercitarnos a nosotros mismos de tal manera que no seamos tropiezo para nadie. Y ciertamente yo no quiero ser de tropiezo, y mucho menos a aquellos que escuchan este programa. Es mi oración que a través de este mensaje Dios sea glorificado. Ahora, el problema judío es sin duda uno de los más grandes que los líderes mundiales hayan tenido que enfrentar en todos estos años. Los judíos han sido víctimas de la más atroz persecución y las más terribles torturas en las naciones llamadas cristianas. Las leyes extrañas dictadas en contra de los judíos en el reinado de Eduardo I de Inglaterra, por ejemplo, prohibían a los judíos entrar o salir de Inglaterra sin un permiso y aparecer en público sin un distintivo. Pero sabemos que estas restricciones eran suaves comparadas con aquellas que otros gobernantes pusieron sobre los judíos. Pero a pesar de todo esto, hay colonias de judíos que prosperan en Europa, Asia, en el norte y el sur de África y en el norte y en el sur de América. Esta gente maravillosa demanda un estudio cuidadoso. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cuál es su futuro? Encontraremos las respuestas en la Biblia, la palabra de Dios. El judío es la vara de medir de Dios. Es la marca que guía a los estudiantes de la Biblia para conocer el próximo movimiento de Dios. Alguien dijo esto: como van los judíos, así va el mundo. Cualquier estudio del origen y de la historia de los judíos mostrará que esto es verdad. Es la única nación cuyo origen ha sido trazado con exactitud. ¿Pudo alguien identificar al primer hombre en Inglaterra o al primer hombre en Alemania? ¿Sabe usted quién fue el primer francés? ¿Podemos identificar al primer chino? El origen de muchas naciones está envuelto en leyendas, pero todo el mundo sabe, judíos y gentiles saben, que Abraham fue el primer hebreo. En este punto de nuestro estudio nos damos cuenta que no hay diferencia entre un hebreo, un judío y un israelita. Originalmente no era así. Abraham no podía ser llamado ni judío ni israelita, sino solamente hebreo. El sustantivo hebreo viene del nombre Eber, quien fue un ancestro de Abraham, y por lo tanto todos los que descendían de él eran llamados hebreos. Por su parte, el término judío proviene de la palabra Judá. Así que nadie fue llamado judío antes que apareciera la tribu de Judá. Por otro lado, la palabra Israel aparece cuando Dios cambió el nombre de Jacob y le puso el nombre de Israel. Y desde la cautividad los términos hebreo, Israel y judío han sido usados indistintamente y en forma correcta. Por lo tanto, cuando recordemos que Abraham era el padre de Isaac, quien a su vez fue el padre de Jacob y este de Judá, recordemos que todos son descendientes de Abraham. El judío es único en pureza de origen y de nacionalidad. Las historias de otras naciones son siempre historias intercaladas de invasión y absorción, de desarrollo por mezcla de sangre, etc. Por ejemplo, América ha absorbido africanos, escandinavos, europeos, asiáticos, etc.
Y así, aquellos que vienen de otras tierras son considerados americanos. Pero amigos, nunca podemos asimilar y absorber a los judíos. Ya sea en América o en cualquier otro lugar del mundo, el judío permanece judío. Tenga en mente el hecho de que no estamos limitando el término judío a 2 tribus o 10 tribus o al antiguo reino de Israel, sino más bien a cualquiera de los descendientes naturales de Jacob. Pablo era un descendiente de las tribus de Israel, pero aunque no era de la tribu de Judá, él también era un judío y un hebreo. Si quiere tomar nota, esto podemos leerlo en Romanos 11 y versículo 1, en 2 Corintios 11:22 y en Filipenses 3:5. Estos descendientes de Abraham y de los 12 hijos de Jacob tienen un origen único y una preservación divina continua a través de los siglos. El judío tiene una relación particular con Dios, una relación que data aproximadamente del año 2000 antes de Cristo. En aquel tiempo, en gracia soberana e incondicional, Dios eligió a Abraham y le garantizó su posteridad en la tierra de Canaán. El hecho de que la elección de Israel es un asunto de la decisión de Dios está registrado en las Escrituras. Cuando Abraham era un gentil pagano allá en la Mesopotamia, Dios le apareció un día, y esto es lo que leemos en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y en versículo 7 leemos: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Habiendo sido traído a una relación especial con Dios, diferente de las demás naciones, se puede decir que le pertenecía a Israel la adopción, o más literalmente la filiación. Luego de que la primera familia israelita creciera hasta convertirse en una nación grande, la primera palabra de Dios al faraón al comienzo de la historia nacional de Israel fue: y dirás a Faraón. Lo podemos leer en Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, en un sentido especial, Israel es el pueblo de Jehová, su primogénito de entre las naciones. Desde la opresión en Egipto, la espada ha sido levantada en contra de los judíos. Las muchas persecuciones en sus 4000 años de historia han resultado en millones de judíos asesinados. Y la actitud de las naciones está expresada en una oración en el Salmo 83, versículos 3 y 4. Dice así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo con tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Mi amigo, si no fuera por la promesa incondicional de Dios a Abraham, de que él haría una gran nación y de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, Israel hubiera desaparecido del mapa siglos atrás. Pero Israel es el pueblo del pacto de Dios. En cada generación, desde Abraham a Cristo, Dios eligió a uno para continuar con la descendencia espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, de acuerdo a la elección, debe permanecer, como dice Romanos 9:11. Luego, desde que Cristo vivió y murió, cada plan para barrer a los judíos ha fracasado. La promesa que Dios hizo a Abraham la renovó en Isaac y la confirmó en Jacob. Cuando los suspiros y el llanto de Israel crecían a causa de la opresión egipcia, allá en Éxodo 2:24 leemos: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amigos míos, Dios es un Dios que cumple con el pacto. La elección nacional de Israel es incondicional y perpetua. Una de las afirmaciones más claras y fuertes respecto a la preservación del pueblo elegido de Dios está registrada en Jeremías 31:35. Dice así:
Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Piensa en esto, la misma existencia del sol, de la luna, de las estrellas y la inmensidad del cielo y la tierra permanecen como una evidencia indiscutible de que Israel como nación no será al fin rechazada. A propósito, a cualquiera que esté escuchando este programa, que odia a los judíos, aquí está una clave en la Biblia de cómo usted puede destruir al pueblo judío. Lo que el profeta Jeremías dijo en otras palabras es esto: primero usted tiene que destruir al sol, a la luna y a las estrellas, y después puede intentarlo. Adelante, pero tendrá problemas con Dios. Nunca podrá llegar a ejecutar su propósito. Recuerde, no existe ni la más mínima mención de que la promesa de bendición a Israel vendrá a través de la Iglesia, sino a través de su descendencia como nación israelita. Se ha prometido literalmente a Israel como nación que la ciudad de Jerusalén será reconstruida. Lo podemos leer en Jeremías 31:38. La fidelidad de Dios al conservar el universo en perfecto orden es una muestra de su fidelidad a Israel. Sin importar lo que le haya ocurrido a los judíos, su restauración es tan cierta como las leyes del sistema solar. La que muchos hoy llaman la tierra de Palestina es la posesión terrenal de Israel. Desolada por muchos años, aquella franja de tierra está levantándose rápidamente para ser reconocida como una de las más prometedoras de la tierra. Amigos, esa tierra va a subsistir tanto como Israel debe sobrevivir como nación. La elección de Dios en el pasado y su gracia soberana no pueden permitir que sea de otra manera. Hay cierta preeminencia sostenida por los judíos basada en lo que Dios ha hecho por ellos y en lo que Dios todavía hará, y que no será hecha a favor de ninguna otra nación o raza de la humanidad. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero, ¿qué sucede con los judíos al presente? Hoy en día hay un odio tal por los judíos que sobrepasa cualquier odio que haya tenido una nación contra otra en la historia de la humanidad. Ahora, todos nosotros sabemos que a veces y bajo ciertas circunstancias los judíos han sido honrados y aún exaltados. Por ejemplo, en la historia de Inglaterra recuerdo a Benjamin Disraeli, el conde de Beaconsfield, quien fue sin duda responsable más que cualquier otro hombre de traer a India bajo la influencia de Gran Bretaña. En Estados Unidos, el nombre Henry Morgenthau fue uno de los grandes secretarios del Tesoro de los Estados Unidos. Pero estos y otros judíos son la excepción y no la regla. Actualmente existe un rechazo de otras naciones hacia los judíos. Ningún otro pueblo en la historia de la humanidad ha sido criticado tanto como los judíos. Tienen una marca que los identifica ante los ojos de todo el mundo. Cuando un comerciante gentil dice una mentira y engaña a una persona común, la persona ofendida no irá tan lejos en su venganza como lo haría contra un judío. Cuando un judío hace lo bueno, los otros tienen cierta reserva y piensan que el gesto amable del judío tiene alguna motivación dudosa. El judío raramente es recomendado por lo bueno que hace. Yo, Lehman Strauss, me crié al noroeste de Filadelfia en un área conocida como la ciudad judía. Puedo recordar vívidamente cómo los judíos eran lastimosamente castigados por los gentiles. En verdad, el judío es diferente, tiene sus propias costumbres religiosas, sus propios días de descanso, sus propios lugares de negocios, y todo esto está basado en la enseñanza clara del Antiguo Testamento. El judío es diferente porque Dios lo hizo diferente. Dios, a propósito, ha separado a los judíos de entre las naciones, y como no es como los demás, es odiado, pero no debería ser así. En el año 50 después de Cristo, 3.000 judíos fueron asesinados en Jerusalén. En el año 60 después de Cristo, sufrieron persecución por uno de los gobernantes romanos de Judea. En el año 70, 100.000 hombres del ejército romano atacaron y destruyeron Jerusalén. En aquel entonces los judíos fueron sitiados y más de 1 millón de judíos perdieron la vida en un mes.
Las madres comían a sus propios hijos, la ciudad fue tomada y el templo fue quemado. En el año 135, Adriano devastó de nuevo el lugar y murieron 580.000 judíos. Un arado pasó por el monte de Sión y el pueblo fue esparcido por todo el mundo. En el año 1096 hubo una guerra santa que comenzó masacrando a todos los judíos en Europa que no aceptaban ser bautizados. Enrique II ordenó a los judíos que pagaran 60.000 libras para costear sus gastos durante una de sus cruzadas. En el año 1190, la tragedia del castillo de York, en la cual el principal rabino con 500 judíos fueron sitiados, y allí se mataron unos a otros y el rabino prendió fuego al castillo y los cuerpos estaban amontonados uno encima de otros. En el año 1272, Eduardo I reclamó la posesión de los judíos y de todos sus bienes. Les permitió amasar riquezas y luego les confiscó todo el dinero. En el año 1306, 100.000 judíos fueron despojados de todas sus posesiones. En los años 1348 a 1350, la plaga de la muerte negra barrió Europa. En Alemania se responsabilizó a los judíos de todo esto, diciendo que habían envenenado las aguas. Hubo derramamiento de sangre, toda la comunidad judía de Estrasburgo fue llevada a la plaza y colocados en un inmenso cadalso y quemados vivos. Tiempo después, en España, la Inquisición persiguió a los judíos. Un aparato de tortura era la dama de hierro, una figura de mujer hecha de hierro con largas uñas de hierro en el interior. Los judíos eran colocados adentro, se cerraba la puerta y tenían una muerte horrible. En 1492 todos los judíos fueron deportados de España. En 1753 la larga noche de tortura y persecución terminó cuando Inglaterra pasó el documento de naturalización. Y todo el mundo sabe que entre los años 1933 y 1945 hubo persecución a los judíos por parte de la Alemania nazi y se desarrolló una nueva e intensa ola de antisemitismo en toda Europa. Nunca en la historia habían sufrido una persecución tan horrible como la que hubo en aquellos años. Pero la verdad importante acerca de la separación de los judíos es el hecho de que esto está en el plan de Dios. El judío no es rechazado por el hombre solamente, también está temporalmente rechazado por Dios. Al comienzo de la historia judía leemos allí una profecía en Deuteronomio 28. Esta es una gran profecía. Vamos a leer versículos 64 al 67 y dice: «Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tu padre, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, porque estarás amedrentado por lo que verán tus ojos». Estas profecías dadas por el Todopoderoso Dios allá en Deuteronomio 28 no están en contradicción con el pacto eterno que Él hizo con Israel, en el cual la tierra fue garantizada como una posesión eterna. Otro pacto hizo Dios en Sinaí, un pacto condicionado a la obediencia de Israel a la ley. Moisés recordó esto al pueblo en Deuteronomio 5:1. «Y llamó Moisés a todo Israel y le dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos». La desobediencia del pueblo interrumpió su comunión con Dios, y esto a su vez interrumpió la posesión y el disfrute de su herencia de la tierra. Pero la suspensión actual de Israel no afecta su destino eterno. En este aspecto la nación de Israel es un tipo del creyente en Cristo.
Hay cristianos que a causa de su desobediencia a la enseñanza de la palabra de Dios han interrumpido su comunión con Dios. Y esto a su vez ha interrumpido la posesión y el disfrute de las bendiciones espirituales en Cristo. Los judíos sabían que su desobediencia a la ley resultaría en ser esparcidos entre las naciones. Sabían que serían un objeto de burla entre los gentiles. Leyeron esto en las profecías de Ezequiel y Jeremías. Sabían que una terrible persecución vendría si desobedecían al Señor. Estas son las razones de su rechazo actual por el hombre y por Dios. A esto se refirió nuestro Señor con la expresión el tiempo de los gentiles, un periodo de tiempo que se extiende desde la cautividad de Judá por Nabucodonosor hasta que regrese el Señor Jesucristo para establecer su reino milenial sobre la tierra. Ahora bien, hagámonos una pregunta importantísima. ¿Cuál es el futuro de los judíos? Esta es una pregunta que a menudo se hace la gente en nuestros días y que también debe aparecer en los corazones de judíos fieles quienes aguardan la esperanza de Israel. ¿Ha olvidado Dios el pacto incondicional que hizo con Abraham? ¿Ha dejado Dios de lado el pacto que confirmó a Isaac y Jacob? ¿Está terminando la historia de esta nación única? El hecho de que debido a la desobediencia de Israel, Dios ha interrumpido la norma de los judíos en la tierra y la ha entregado por un tiempo a las naciones gentiles, no interfiere en lo más mínimo el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. El cristiano que estudia la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo no puede rehusarse a creer que la nación elegida de Israel regresará a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob con la bendición de Dios sobre ella. Jeremías escribió en capítulo 31 y versículo 10 de su libro así: «Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño». Este versículo habla de la dispersión literal de la nación de Israel, pero ¿será la reunión de la nación tan literal en su cumplimiento como lo fue su dispersión? Cuando Cristo venga la segunda vez, las más remotas naciones de la tierra escucharán de la restauración nacional de Israel y al Señor tratando con ella espiritualmente. Aquel será el tiempo cuando el pastor de Israel traerá de regreso a su propio pueblo a la tierra que Él les dio para nunca más esparcirlos. Amigos míos, Dios es fiel. Ningún hombre puede destruir a los judíos. Usted quizá pueda también intentar destruir a Dios y a Israel. A pesar de todas las persecuciones, Israel todavía es una nación, es indestructible. El rey de Egipto no pudo destruirla, las aguas del Mar Rojo no pudieron ahogarla, los partidarios de Amán no pudieron colgarla, el gran pez no pudo digerirla, el horno de fuego no pudo consumirla, los leones no pudieron devorarla, un profeta no pudo maldecirla. Las naciones no pudieron y no pueden absorberla. Los dictadores no pueden aniquilarla. ¿Por qué? Yo le daré la razón. Lo leemos en Jeremías 30:11. Dios dijo a Israel allí: «Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo». La persona que estudie el Antiguo Testamento verá claramente que hay un futuro para la nación de Israel. Pero ¿qué sucede con cada individuo hoy? Hoy Dios no está tratando con la nación de Israel, sino con cada persona, sin importar si es judío o gentil. Y el llamado del Evangelio en esta dispensación, en este tiempo de la gracia, es para cada hombre, ya sea judío o gentil. Y ese llamado es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es que Dios no salva a la gente en masa. No está rescatando a la gente de la culpa y el castigo del pecado en forma así conjunta. No, la salvación es individual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos, en Hechos 16:31, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa»,
no se refería a una salvación familiar, no. Esa expresión no da lugar a pensar que porque la madre y el padre son salvos, sus hijos serán automáticamente salvos. No, sino que simplemente le estaba diciendo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tu familia cree en el Señor Jesucristo, ellos también serán salvos. Lo repito una vez más, la salvación es individual. Y si usted, mi amigo oyente, nunca ha confiado en el Señor Jesucristo para su salvación eterna, confíe en Él de inmediato. Dios puede salvar a todo aquel que se acerca a Él a través de la fe en Jesucristo. Recuerde, Dios no tiene dos formas de salvar al ser humano. No es a la manera judía ni a la manera gentil. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que crea en el Señor Jesucristo ahora mismo, mi amigo. Los cristianos que estudian la palabra de Dios no pueden dejar de lado el hecho de que hay esperanza para Israel, que Dios tratará con la nación no solo en relación con la tierra, sino también en el aspecto espiritual. Pues en Romanos capítulo 11, versículo 1 leemos del apóstol Pablo que hace esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Obviamente aquí no se refiere a la iglesia, sino a los judíos, y él responde a su propia pregunta con las palabras: en ninguna manera. Que nunca se diga que Dios ha terminado con los judíos. Hay una esperanza para la nación de Israel. No existe ninguna garantía que sostenga la conclusión falsa de que la falta de fe y rechazo de Israel signifique que Dios ha terminado su trato con este pueblo. En la presente dispensación, Él trata individualmente con los judíos de la misma manera en que lo hace con las demás personas. Las palabras de Pablo, en ninguna manera, presentan una verdadera conclusión basada en las promesas de Dios y su propia experiencia personal, la de Pablo en su conversión. Pablo era israelita. Él no podía creer que Dios había desechado a su pueblo. No, sino que su propia conversión a Jesucristo era una prueba de que Dios no había desechado a la nación. Pablo es un cuadro de lo que Dios aún hará por Israel como nación. El apóstol testificó tiempo después que la gracia de Dios manifestada en su salvación era un ejemplo para aquellos que iban a creer en el Señor para la vida eterna. Lo leemos en 1 de Timoteo 1:16. Pablo era un cuadro de Israel que se volvería a Dios a través de Jesucristo cuando el Señor regrese. Y luego Pablo añade esto en Romanos 11:25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra hasta en esta frase, en este versículo, es muy importante porque está usada en relación a Israel. Al profeta Isaías se le concedió ver el endurecimiento de Israel cuando Dios le ordenó que cerrara sus ojos para que no pudieran ver, allí en Isaías 6, versículo 10. Así podemos ver que el endurecimiento de Israel era una medida de castigo que Dios mismo llevaría a cabo. Luego el profeta Isaías preguntó allí en Isaías 6, 11 y 12, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Ya hemos visto anteriormente acerca de las ciudades asoladas, las casas deshabitadas y el exilio del pueblo de Israel. Pero esta palabra hasta se refiere al fin de la tribulación, cuando Cristo regrese e Israel le reconozca como su Mesías. El apartarse del Señor ha resultado para Israel en castigo, pero ahora la esperanza está más cercana. La palabra hasta en Romanos 9 ha puesto un límite en el rechazo de la nación de Israel. Nuestro Señor Jesucristo se refirió al rechazo temporal de Israel cuando dijo en Mateo 23, versículos 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste?
He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que, preste atención, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí el Señor se refiere a la desolación de la casa de Israel como una desolación temporal. Cuando Cristo vino la primera vez, ellos gritaron allí en Jerusalén, crucifícale, crucifícale. Este rechazo a nuestro Señor continuará hasta cuando Él venga de nuevo e Israel diga, bendito el que viene. Porque cuando ellos le rechazaron, lo hicieron por un tiempo limitado. Ellos no le verán de nuevo hasta el término de la gran tribulación, cuando estén listos para proclamarlo como su rey. En otro pasaje nuestro Señor utilizó la palabra hasta como una luz que brilla en la oscuridad. Refiriéndose a Israel, dijo en Lucas 21:24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que, fíjese, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El reinado de los israelitas en la tierra concluyó en aquel tiempo con la cautividad en Babilonia en el año 586 a.C. y desde entonces nunca hubo un rey judío en el trono. Sin embargo, el dominio del mundo gentil sobre Israel y Jerusalén llegará a su fin. ¿Cuándo? Cuando la roca de la profecía de Daniel capítulo 2, en su venida destruya a las naciones gentiles y Cristo se siente en el trono de David. El regreso de los judíos a su tierra, hoy todavía en incredulidad, es una señal muy importante que indica el futuro regreso del Señor Jesús para llevar a sus elegidos hasta el final de la gran tribulación. Aquí en Romanos 11:25 se nos dice que el endurecimiento de Israel es en parte y es temporal, solo hasta que venga la plenitud del tiempo de los gentiles. La dispensación gentil seguirá su curso y luego vendrá la salvación de Israel como nación. Cuando la plenitud de las bendiciones espirituales sea una realidad para los gentiles, es decir, cuando las naciones hayan escuchado el Evangelio de Cristo, luego Dios tratará con gracia a Israel una vez más. Ahora, ¿qué sucederá con la tierra de Israel? Mucha gente se hace esta pregunta. Aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Cristo, Dios llamó a Abraham y le ordenó que dejara su tierra y su parentela allá la tierra de Ur de los Caldeos. El llamado a Abraham era para dejar su tierra e ir a otra, una tierra nueva y que él no conocía. Era desconocida para Abraham, pero conocida para Dios. Debemos decir que acompañando a aquel llamado había un pacto en el cual Dios prometió incondicionalmente a la simiente física de Abraham la tierra específica. En otras palabras, los descendientes de Abraham, a través de Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, heredarían la tierra de Canaán. Que la simiente de Abraham iba a ser los descendientes de los patriarcas, su posteridad física, no hay dudas. El Señor le había dicho a Abraham que su simiente sería tan grande en número como las estrellas del cielo. Eso está en Génesis 15:5. Y que serían tan numerosos como la arena del mar. Lo podemos leer en Génesis 22:17. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 17:7 y 8, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es bastante claro que la descendencia de Abraham heredaría una tierra específica. Están aquellos que sostienen una interpretación amilenialista, es decir, sin milenio. Rechazan la idea de un período literal de 1000 años, ya sea antes o después del regreso de Cristo. La rechazan.
El amilenialista difiere ampliamente del premilenialista en su comprensión de la Biblia, en su comprensión de la ley de la gracia, como así también en su concepción respecto a Israel y a la Iglesia. Un famoso teólogo amilenialista ha escrito un libro titulado La simiente de Abraham. Sacó este título de aquellas promesas que Dios hizo a Abraham. De esta manera el escritor intentó probar que la descendencia de Abraham es ahora la iglesia cristiana visible y que Dios nunca dio ningún privilegio a ningún pueblo terrenal. Él intentó demostrar que Dios terminó su relación con los judíos a menos que ellos obedezcan el Evangelio, y de esta manera no habría profecías por cumplirse en conexión con Israel como nación para el futuro. Tal punto de vista deja de lado cualquier restauración futura de la nación de Israel en su tierra, como así también cualquier diferencia entre Israel y la Iglesia. Pero nosotros, los premilenialistas, creemos que es perfectamente apropiado hablar de creyentes judíos y creyentes gentiles, como la descendencia espiritual de Abraham. Voy a ampliar un poco esto. Cualquiera que haya nacido de nuevo, en este presente tiempo de la gracia, es descendiente espiritual de Abraham. Esta designación es enseñada en el Nuevo Testamento en Gálatas 3:29. Allí leemos: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es que cuando Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Y también nosotros, cuando creemos en Dios, nuestra fe es contada por justicia. En este sentido, cada creyente verdadero hoy en día forma parte de la descendencia espiritual de Abraham. Pero amigos, Pablo estaba tratando de enseñar la diferencia entre la ley y la gracia allí en Gálatas, demostrando que Abraham recibió la promesa por gracia a través de la fe, antes de que la circuncisión fuera instituida. De la misma manera nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. En ese sentido espiritual, todos los verdaderos cristianos somos descendientes espirituales de Abraham, pero de ninguna manera esto puede ser entendido como una alegoría de la promesa de Dios hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La descendencia terrenal de Abraham es la nación de Israel, los descendientes de las 12 tribus de Israel. Esta nación heredará la tierra prometida, la que Dios prometió a la descendencia física de Abraham, los judíos. Ahora, hay judíos no creyentes que son descendientes naturales de Abraham, y estos deben distinguirse de los judíos creyentes y los gentiles creyentes, los cuales son la descendencia espiritual de Abraham. Déjeme enfatizarle que la palabra Israel se refiere solamente a la descendencia natural de Jacob, el cual era nieto de Abraham. El término iglesia, por otra parte, se refiere solo a aquellos judíos y gentiles que han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, nosotros sabemos que hay algunas cosas que Israel y la Iglesia tienen en común. Dios ha celebrado pactos con ambos pueblos. Dios les ha llamado a ambos en diferentes tiempos para ser sus testigos en la tierra. Tanto Israel como la Iglesia son llamados los elegidos de Dios. Ambos son amados por Dios, ambos son descendencia de Abraham, ambos han sido llamados a una vida santa y a andar en separación del mundo. Y hay una gloria futura para ambos. Ahora, en estas cosas existe una similitud entre Israel y la Iglesia. Pero amigos, Israel y la Iglesia no pueden ser identificados como iguales. La revelación concerniente a Israel y la Iglesia tienen sus similitudes obvias, las cuales no anulan las diferencias. El doctor Levi Schaffer, en su Teología Sistemática, ha citado algunas diferencias entre Israel y la Iglesia. Permítame mencionarle algunas. Los israelitas son tales, es decir, israelitas, por un nacimiento natural, mientras que los cristianos somos tales, cristianos, por un nacimiento espiritual. En segundo lugar, los israelitas fueron designados para vivir y servir bajo un sistema legal, meritorio, pero nosotros los cristianos vivimos y servimos bajo un sistema de gracia.
En tercer lugar, los israelitas como nación tienen su ciudadanía ahora y su destino futuro centrado solo en alcanzar la tierra, la nueva tierra que está por venir. Pero los cristianos tenemos nuestra ciudadanía y nuestro destino futuro centrado en el cielo, los nuevos cielos que están por venir. Luego el doctor Schaffer señaló los dos propósitos ampliamente diferentes e independientes en la encarnación del Hijo de Dios. Por un lado, la venida de Cristo como Rey y Mesías de Israel, con sus derechos soberanos indiscutibles para ocupar el trono terrenal de David y reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Y por otro lado, para llevar a cabo su obra como mediador entre Dios y toda la humanidad al redimir a judíos y gentiles perdidos y reclamar su novia celestial, la Iglesia. Estas dos líneas distintivas de verdad fueron enseñadas por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Cuando Cristo se presentó a sí mismo como el Mesías de Israel, dijo esto en Mateo 15:24, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Él ordenó a sus discípulos, incluso después en Mateo 10, versículos 5 y 6, «No vayan por camino de gentiles y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ahora, cuando se puso de manifiesto que Israel había rechazado a Cristo, Él comenzó a hablar de su muerte, resurrección y regreso a la tierra. Él envió entonces a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Lo leemos en Mateo 28, 19 y 20 y Marcos 16, 15. Durante la presente dispensación de la Iglesia, el Evangelio es predicado y los judíos y gentiles que creen son salvos, son salvados. En este tiempo, los judíos como nación no tienen una relación especial con el Señor Jesucristo resucitado. Los judíos inconversos están perdidos tal como lo están los gentiles inconversos. Sin embargo, hay una recuperación futura de la nación de Israel y una restauración en su tierra cuando Cristo regrese personalmente. David predijo que el Mesías no solo moriría, sino que resucitaría de los muertos para sentarse en el trono de David. Podemos leer en Salmos 16, 10 y compararlo con Hechos 2, 25 al 31 y ver cómo estos dos hechos resaltan. Dos grandes eventos marcarían el final de la presente era, y ellos son el día de Cristo, cuando Él se reúna con la Iglesia antes de la tribulación, y el día del Señor, cuando venga la tribulación y luego Cristo regrese e Israel sea reunido y juzgado para entrar en el cumplimiento de los pactos terrenales que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob y David. La Iglesia será llevada al cielo por el Señor, pero la descendencia física de Abraham entrará en la tierra prometida. Oh, no fallemos en discernir entre los propósitos terrenales de Dios para con Israel y sus propósitos celestiales para con la Iglesia. En el capítulo final de la profecía de Amós se menciona la restauración final de Israel. Es muy claro allí. En Amós 9, 14 y 15 el Señor dijo, «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra», y escuche esto, «y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo». Esta profecía habla a las claras de una restauración final de Israel en la tierra prometida por Dios. Restauración que no será seguida de otra dispersión, porque dice, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ellos habitarán en la tierra para siempre. Por allí alguien dijo que esta profecía se cumplió cuando 40.000 judíos regresaron de la cautividad allí de Babilonia en los tiempos de Zorobabel y luego Esdras y Nehemías. Pero tal interpretación no es correcta,
porque hubieron sucesivas dispersiones y persecuciones, especialmente durante el gobierno romano, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidas por Tito y el pueblo fue dispersado por todo el imperio romano. Aquella obra cruel de Tito fue uno de los más severos juicios y eventos sangrientos que el mundo haya presenciado. Ahora bien, durante los últimos 19 siglos pasados, los descendientes de Abraham han sido judíos nómadas, es decir, dispersos por todo el mundo. Por favor, lea todo el capítulo 9 de la profecía de Amós y usted verá allí dos divisiones: la destrucción del templo y luego la final restauración de Israel a su tierra. El primer tema es pasado, mientras que el segundo es aún futuro. Es decir, el templo ya ha sido destruido, pero la nación todavía no ha sido completamente restaurada en su tierra. Y amigos, Dios no va a fallar en cumplir sus promesas a Abraham y a su descendencia. Cuando la triste dispersión de los judíos haya concluido, el tabernáculo de David será construido nuevamente y la dinastía davídica será restaurada. Esta remarcable profecía de Amós capítulo 9 puede ser resumida en la siguiente manera. En primer lugar, la restauración del trono de David en el versículo 11. Segundo, la supremacía de Israel sobre las otras naciones de la tierra. Esto leemos en Amós 9:12. Tercero, la plenitud de las cosechas que tendrán en la tierra. Lo podemos leer en Amós 9:13. Y cuarto, la reconstrucción de las ciudades y el establecimiento permanente de Israel en la tierra. Déjeme decirle que un cierto número de eventos en estos años pasados en Israel parecen acercar el cumplimiento de la profecía. Aquella es aún la tierra santa elegida por Dios para Israel, y no puede haber paz en el mundo hasta que Israel llegue a estar recogida y unida en su tierra. En mayo de 1948 nació el nuevo Estado de Israel. Por años, gobernantes y economistas dijeron que no era posible la formación de un Estado nacional de Israel, pero sucedió. ¿Por qué? Simplemente porque Dios dijo que sucedería. Tan pronto como la declaración del nuevo Estado de Israel fue hecha, en aquel entonces la Liga Árabe les abrió guerra. Pero el ejército de Israel defendió la tierra exitosamente hasta que las Naciones Unidas negociaron un cese del fuego. Desde entonces y siempre, cualquier intento de destituirles la tierra a los judíos es contrario a la palabra de Dios, porque ella ha sido establecida por Dios como hogar exclusivo para Israel. Un gran error por parte de las naciones ha sido dividir aquella tierra prometida. Dios había dicho ya en Joel capítulo 3, versículos 1 y 2, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Lo nota? ¿Lo observa? Cualquier nación que tenga el propósito de dividir la tierra de Israel puede esperar el juicio de Dios de acuerdo a esta profecía. El estudiante de la Biblia notará que el último pecado mencionado del anticristo antes que el juicio caiga sobre él será su intento de dividir la tierra. Esto está en Daniel capítulo 11, versículo 39. Pero como todos los que rechazan a Cristo, el anticristo será un materialista y su último gran pecado será su intento de dividir la tierra y su riqueza para promover sus propios fines codiciosos. Tan pronto como llegue a la tierra de Israel, él, el anticristo, sellará su sentencia de muerte. Su intento de apropiarse de las posesiones de Israel es la señal para que las naciones se reúnan, y como las naciones se unirán a la lucha en la tierra de Israel, el Señor Jesucristo aparecerá en llama de fuego para vengarse de los enemigos de Israel y de sus propios enemigos, los enemigos del Mesías de Israel. Finalmente, con la llegada, la presencia y el poder de su Mesías, Jerusalén llegará a tener paz.
De acuerdo a la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra, lo hará en el mismo lugar desde donde ascendió, el Monte de los Olivos. En Hechos capítulo 1 y versículo 11, aquellos ángeles dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Déjeme decirle que hay un solo pasaje en el Antiguo Testamento donde aparece la frase el Monte de los Olivos. Se nos dice que es allí donde Cristo regresará, o en el lenguaje de Zacarías 14, versículos 1 al 4, al cual estamos haciendo referencia, se dice que Jehová vendrá a Jerusalén. Y cuando los pies de Cristo toquen aquel monte santo, las naciones sabrán que los judíos tienen el título de posesión de la rica tierra prometida por Dios. Lo siento mucho por aquellos que odian a los judíos y están buscando arrebatar la tierra que pertenece a Israel. Mis amigos, esa tierra les pertenece a ellos por herencia. Dios se la prometió, se las dio, y Él no se las va a quitar. Dios no es esa clase de dadores. Dios da incondicionalmente y el que recibe puede estar seguro que recibirá lo que Dios le ha prometido. Esta es la forma en que debe ser. Ahora bien, nosotros en este tiempo no estamos esperando señales. Los que somos salvos esperamos al Salvador. Alguien me dijo hace poco tiempo atrás: sugiero que pongan un ojo sobre Israel en el Medio Oriente y el otro ojo sobre Rusia. Amados, ¿no es esto lo que un cristiano debe hacer? Pues Tito 2:13 nos dice que debemos poner nuestra mirada en el regreso de Cristo, porque leemos allí: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ponemos un ojo en el Medio Oriente y el otro en Rusia, ciertamente perderemos nuestra visión por las almas perdidas. Aguardemos al Salvador y mientras lo hacemos, trabajemos para Él. Hagamos todo lo que podamos para esparcir el Evangelio de su amor y gracia a las multitudes que no lo conocen todavía. Bueno, que el Señor les bendiga ricamente.